Buenas tardes, somos el equipo número 10 y les vamos a hablar acerca de los tratados, su elaboración y su incorporación al derecho interno. Primeramente hay que definir qué es un tratado. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Un tratado tiene 4 elementos principales que vienen siendo los sujetos, la forma, la denominación y la clasificación. Los sujetos, como se podrán imaginar, son los estados que se involucran en el tratado. La forma es ya sea si el tratado se es por escrito y con uno o más instrumentos. La denominación es el nombre que se le da al tratado. Puede ser que sea un tratado, un convenio, un acuerdo, un pacto, un arreglo, etc. Y la clasificación es bilateral o multilateral, ya que puede celebrarse entre 2 estados o 2 estados o más. Para la elaboración de un tratado podemos encontrarnos con varias fases. Primeramente tenemos la fase externa, que la fase externa está confinada al presidente de la República, ya que dentro de sus atribuciones se encuentra la de conducir relaciones políticas entre los estados y organismos internacionales para llevar a cabo negociaciones, firmas y acuerdos. Para empezar con la fase externa tenemos 4 etapas, que es la de negociación, adopción del texto, autenticación del texto y manifestación del consentimiento. Comencemos con la de negociación. La primera etapa de la fase externa es la negociación, que se dice que es la etapa en la que 2 o más estados intentan llegar a un acuerdo sobre las cláusulas que va a incluir el tratado. Esta etapa se puede llevar a cabo por rondas de negociaciones, conferencias diplomáticas, videoconferencias o teleconferencias. Y en caso de que la etapa de negociación sea exitosa, se puede pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la adopción. La etapa de la adopción consiste en el consentimiento por parte de todos los estados que participen en la elaboración del tratado. Es decir, aquí los estados es cuando manifiestan sus inconformidades o sus conformidades y hacen que el tratado sea conveniente para todos. Este se dice también que es un consenso de negociadores, ya que, como dije anteriormente, es cuando se ponen de acuerdo sobre las partes que se quedan y las partes que se van a su beneficio de cada estado. Después tenemos la etapa de la autenticación, que es el acto formal que realizan los estados partícipes de la elaboración del tratado, en la que dejan establecido que el tratado queda como auténtico y definitivo. Se dice que en esta parte es la firma, es cuando queda pactado totalmente el tratado, y en México por lo general es el secretario de Relaciones Exteriores quien se encarga de firmar el tratado. Y la última etapa de la fase externa es la de manifestación del consentimiento, que según la Secretaría de Relaciones Exteriores es la declaración unilateral hecha por un estado al firmar, ratificar o aceptar el tratado al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones. Es decir, aquí todos los estados manifiestan su aprobación y su consentimiento hacia el tratado. Por consiguiente, tenemos la fase interna, que esta le corresponde al Congreso de la Nación, ya que este tiene la atribución de aprobar o desechar los tratados presentados por el presidente de la República. Y de igual forma pueden presentar interpretaciones durante el periodo de aprobación. Primero tenemos la ratificación del tratado, que es una etapa de la creación de un tratado en la que interviene el presidente de la República y manifiesta el consentimiento del Estado de someterse ante un tratado. Es decir, aquí el Estado promete cumplir y observar dicho tratado, así como hacer que se cumpla y que se observe. Aquí es donde interviene el Estado y manifiesta si el tratado es algo que les beneficiará o no, para ver si se adhieren o no a él. Lo que es la entrada en vigor, que es cuando un tratado adquiere plena eficacia jurídica, es decir, que pasa a ser obligatorio y susceptible de aplicación. Esto se registra y se publica de manera interina directamente en la ONU. Y aquí tenemos lo que es el trámite constitucional de elaboración de un tratado,
que comienza por la firma del tratado, consiguiente del envío al Senado para su aprobación, y de ser aprobado, se publica un decreto de aprobación en el Diario Oficial de la Federación. Consiguiente, se manifiesta el consentimiento del Estado para que pueda entrar en vigor. Y una vez que entre en vigor, se publica el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Esto es expuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hola, yo soy Fernanda y les voy a hablar sobre cómo se integran los tratados internacionales en el derecho interno. Bueno, primeramente vamos a empezar a definir qué es el derecho interno, y el derecho interno son las normas que regulan las relaciones entre los individuos. Para que me entiendan mejor, un ejemplo claro del derecho interno sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque es la que nos regula a nosotros como individuos mexicanos dentro del territorio mexicano. A diferencia del derecho internacional, que ya sabemos que el derecho internacional regula las relaciones entre los estados, el derecho interno son normas que están supra y subordinadas. En una diapositiva pusimos un ejemplo de la pirámide de Kelsen. Aquí hay mucha controversia porque muchos autores manejan los tratados internacionales tratándose de derechos humanos por encima de la Constitución, y muchos autores dicen que no, que la Constitución es la norma suprema, y pues en lo que investigué, la Constitución está por encima. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre el derecho interno, entonces nos interesa más el derecho sobre el país. En los tratados internacionales son importantes tratándose de derechos humanos, pero no más que en la Constitución política. Primero en la pirámide de Kelsen está la Constitución, después los tratados tratándose de derechos humanos, después los tratados en general, después las leyes federales y las leyes locales y los reglamentos. Siguiendo con lo que es el derecho interno no se encuentra subordinado a ninguna otra ley, de observancia general, como serían los tratados. El derecho interno y el derecho internacional son cosas totalmente distintas. Si bien la Constitución contempla en el artículo 42 que todas las aguas y que pertenecen al territorio mexicano, así como el espacio aéreo que está en el territorio mexicano, es territorio mexicano. Ese es un ejemplo de cómo la Constitución contempla a los tratados internacionales en su norma. ¿Por qué? Porque el derecho internacional se adhiere a las normas del país o del estado, pero esto no quiere decir que sean superior a estas. De acuerdo con lo que acabo de explicar, se concluye que el derecho internacional siempre va a estar definido por el derecho interno, porque la Constitución es la que marcará las pautas para que este derecho internacional se lleve a cabo dentro del territorio mexicano, y todos los tratados de los que México sea parte se cumplan, pero de acuerdo a lo que dice o marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, yo les voy a hablar de cómo se integra la Secretaría de Relaciones Exteriores, y este es el organigrama general, que empieza obviamente por el secretario de Relaciones Exteriores, de ahí le sigue el subsecretario de Relaciones Exteriores, seguido por el subsecretario pero para América del Norte. Igual hay un subsecretario específicamente para América Latina y del Caribe. De ahí hay una subsecretaría para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos. Así también cuentan con un jefe de unidad administrativa y finanzas, un consultor jurídico y por último una oficialía mayor. Cada uno de estos tiene sus propias delegaciones y cuentan con una dirección bajo su mando. Bueno, principalmente el secretario de Relaciones Exteriores, que actualmente es Mauricio Ebrard Casaubon, las facultades que tiene el secretario de Relaciones Exteriores se encuentran establecidas en el artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una de las principales funciones que tiene el secretario de Relaciones es manejar la política exterior con otros países bajo los principios que establece la Constitución, así como asistir al presidente en el manejo de estas relaciones con los países y representarlo cuando se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad que está establecida en el artículo 105 de la Constitución.
Las dependencias que tiene a su cargo directamente sería la oficina del secretario, pues es él, el secretario, la coordinación general de asesores, dirección general del protocolo y la dirección general de todas las secretarías y las delegaciones que anteriormente mencionamos. El siguiente en el organigrama de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el subsecretario de las Relaciones Exteriores, quien actualmente ocupa el puesto Julián Ventura Valero, y sus facultades están contenidas dentro del artículo 8 del reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es responsable principalmente de las relaciones bilaterales que se llevan a cabo con los países África, Asia, Europa y Medio Oriente en general. También es responsable del Instituto Matías Romero. Este instituto es importante porque es el encargado de capacitar y formar a los funcionarios y diplomáticos en México. También es representante del gobierno mexicano, el grupo Sherpa, para el grupo de los 20, que es el G20. Este grupo se encarga más de asuntos financieros y económicos en específico. Y bajo su cargo, bajo el puesto que ocupa este personaje, se encuentra la Dirección General de Asia y Pacífico, la Dirección General de África y Medio Oriente y la Dirección General de Europa. Todas estas delegaciones están bajo el mando de este señor. Por consiguiente, le sigue el subsecretario para América del Norte, quien actualmente es el señor Jesús Sea de Curi, quien tiene sus facultades contenidas en el artículo 9 del reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Principalmente este señor se ocupa de las relaciones con Estados Unidos y Canadá, que son de las grandes relaciones que tiene México por ser sus países vecinos, ya que tenemos tratados con ellos sobre comercio y relaciones políticas. También está bajo su cargo de este señor los asuntos de protección y servicios consulares, así como tiene vínculos con comunidades mexicanas que residen en el exterior, que no están en México. También este señor tiene bajo su mando las direcciones de la Dirección General con América del Norte, lógicamente, la Dirección General para Protección de los Mexicanos que viven en el exterior, la Dirección General para Servicios Consulares, otra dirección que también tiene es la de Asuntos Especiales, también la sección mexicana de Comisión Internacional de Límites y Aguas con México y Estados Unidos, y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Son de los más importantes. El siguiente delegado es el subsecretario para América Latina y el Caribe, que actualmente es Maximiliano Reyes Zúñiga. Y las facultades que tiene este personaje se encuentran contenidas en el artículo 10 del reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y como le dice su título, básicamente es el encargado de las relaciones existentes entre México y América Latina y el Caribe, así como supervisar los mecanismos y organismos establecidos en esa región. De igual manera, supervisa las labores de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México y Guatemala y de México y Belice. Y bajo el cargo de este señor se encuentra la Dirección General de América Latina y el Caribe, así como también la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos y la Comisión Internacional de Aguas y Límites entre México y Belice y México y Guatemala. De ahí le sigue la delegada, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, que actualmente ocupa el puesto la señora Marta Delgado Peralta, y sus facultades están contenidas en el artículo 14 del reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está bajo su cargo el diseño y la instrumentación de la política exterior de México con organizaciones internacionales, así como la coordinación de la política de asuntos de apertura y cooperación con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, asimismo el diálogo con las organizaciones civiles y la coordinación para la participación de México en foros de temas como medio ambiente, cambio climático, género, tráfico de armas pequeñas y ligeras y la prevención del delito, entre otros. También tiene a su cargo las direcciones, pues la Dirección General
de temas globales, la dirección también de derechos humanos y democracia, así también como la dirección general para la Organización de Naciones Unidas, entre otras. El siguiente delegado es el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, que actualmente lo es el señor José Antonio Domínguez Carballo, y las facultades de que dispone este personaje están contenidas en el artículo 12º del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este señor se encarga básicamente de la administración y control bajo la normatividad aplicable según sea el caso de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de que puede disponer la Cancillería. También opera el Sistema Nacional de Delegaciones y emisión de pasaportes a nivel global. También es encargado de innovar y controlar la calidad en el servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto en México como en el exterior. Bajo su cargo también está la dirección, diversas direcciones, como lo es la Dirección General de Tecnologías e Información, así como la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, así como una de las más importantes es la Dirección del Servicio Exterior y Recursos Humanos. El siguiente delegado es el consultor jurídico, que actualmente lo es el señor Alejandro Celorio Alcántara, y sus facultades se encuentran contenidas en el artículo 13º del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese señor está encargado de asistir al Estado mexicano en litigios ante tribunales internacionales, así como también opinar sobre la procedencia o no de suscribir tratados internacionales y de acuerdos interconstitucionales. Asimismo, asesora jurídicamente a los mexicanos que se encuentran en problemas en el exterior. Bajo el mando de este personaje se encuentra únicamente la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático. Y la última dependencia es la Oficialía Mayor, que pues sus facultades están contenidas en el artículo 11º del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya finalidad cuyo funcionamiento objetivo es básicamente dirigir las políticas, normas, sistemas y procedimientos administrativos para la organización, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como también dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de la administración. Es todo. Después de haber escuchado a nuestro compañero Vidán hablar de la integración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, toca entonces ahora hablar de lo que son las funciones de esta Secretaría. Como conocimiento general, todas las atribuciones, facultades y funciones que tiene una Secretaría pueden verse en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el artículo 28 en específico es donde podemos ver las facultades y funciones, así como todas las obligaciones que tiene esta Secretaría. Vamos a ver. La primera y de las más importantes es conducir la política exterior. Esto quiere decir que tiene que intervenir y también tiene que investigar acerca de todos los acuerdos y tratados que México haga con otro estado o estados, dependiendo del tipo de tratado y de convenio que sea. Otra cuestión bastante interesante es que tiene funciones en el extranjero. Una de ellas es velar por el prestigio y el nombre de México, así como también tiene obligaciones y funciones que ejecutar frente a mexicanos que se encuentran en el extranjero. Por eso muchas veces cuando un mexicano tiene problemas o un grupo de mexicanos se encuentran aprietos, lo que hace es irse a la embajada mexicana para buscar refugio, auxilio, entre otras facultades y beneficios. También dice aquí propiedades de la nación en el extranjero. Vamos a desmenuzar esta línea porque está interesante. Primero que nada, ¿México tiene propiedades en el extranjero? Sí, sí las tiene. Cada una de las embajadas que se encuentran en territorios extranjeros son propiedad mexicana. Así de sencillo, así de fácil. Inclusive se considera como una extensión de México, pero en otro país. Y tiene que administrarlas y o adquirir las propiedades. Y esto lo hace México a través de esta secretaría. Importante e interesante es la función del turismo. Gracias a los mecanismos e instrumentos que tiene esta secretaría, le es muy fácil promover el turismo en nuestro país y con ello una fuente de economía. Continuamos con aguas internacionales. Este apartado es muy especial y es muy interesante porque la ley lo marca como una fracción aparte y especial. ¿Por qué?
No lo sé, en la exposición de motivos no menciona por qué hacen la separación expresa con lo referente a los límites territoriales y a las aguas internacionales. Dice que todos los convenios y tratados en los que se toquen estos temas tiene que forzosamente intervenir la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es lógico, porque esa Secretaría vela por los intereses mexicanos en el extranjero y frente a acciones extranjeras, como lo puede ser la firma de un tratado. Después tenemos también obligaciones y o funciones hacia los extranjeros. Ahora no solo frente a mexicanos en el extranjero, sino hacia los extranjeros, ya que ellos, los extranjeros que requieran de licencias o autorizaciones para adquirir tierras dentro de México, tienen que forzosamente hacer un trámite ante esta secretaría. También tenemos las funciones correlacionadas con la nacionalidad y la naturalización. Tan es así que cada vez que has ido tú a sacar tu pasaporte, vas a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encuentra en el centro de gobierno, en el caso de que lo hagas aquí en Hermosillo, que creo que la mayoría lo hace aquí en Hermosillo, si no es que todos. Por eso tú tienes que ir ahí, porque es una facultad, es una función y es una obligación que tiene esta Secretaría. También aquellos extranjeros que quieran naturalizarse como mexicanos y adquirir la nacionalidad mexicana, tienen que presentarse forzosamente ante esta Secretaría. Y por último, tenemos también las funciones que tiene frente a asuntos judiciales. La extradición, como bien sabemos, es una acción que se lleva a cabo entre dos países para transportar un reo de un país a otro, ya que el país destino al que va el reo lo ha pedido conforme a los reglamentos y conforme a las leyes internacionales junto con los tratados que se tienen. ¿Para qué? Para que cumpla una pena allá, para que rinda cuentas por algo, etc. La Secretaría de Relaciones Exteriores, antes de hacerlo, tiene que vigilar el cumplimiento de todos los puntos que se vienen dando en los tratados internacionales celebrados entre el país destino y el país receptor. También las comisiones rogatorias. Las comisiones rogatorias son aquellos asuntos judiciales que se ventilan en otro país y que vienen aquí a México a ejecutar o bien a hacer una investigación. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene entonces la obligación y la función de ver que todos los documentos que se presentan para ellos se encuentren debidamente firmados, homologados, legalizados, etc. Como también si México desea mandar un asunto judicial y ejecutarlo en otro país o bien investigar en otro país, necesita pasar ante esa secretaría para cerciorarse de que va con todo lo necesario para que pueda diligenciarse en el otro país. Siendo esto todo, le damos las gracias por su atención y les deseamos una excelente tarde.